El título de la conferencia de hoy. This meeting is being recorded. Eh, bueno, está con nosotros la ingeniera María Belén Rosner, es ingeniera agrónoma, especialista en docencia de la educación superior, egresada de la Facultad ¿Me escuchan bien, no? Sí, sí. Bien. Perdón, egresada de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Nordeste en el año 2007 y realizó estudios de posgrado en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires entre el 2009 y 2012. Y su especialización la realizó en la Universidad Nacional del Nordeste entre el 2020 y 2023. Actualmente se desempeña como directora de la carrera de agronomía y profesora asociada en la cátedra de forrajicultura y taller de metodología de la carrera de agronomía de la Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias en la Delegación Corrientes de la Universidad de El Salvador. Adicionalmente, es investigadora y codirectora de proyectos del Instituto de Investigación en Agronomía de la misma universidad. Se ha destacado en el estudio de las interacciones de especies forrajeras en sistemas silvopastoriles y su manejo integrado, coordinando varios proyectos de INTA durante su desempeño como investigadora de dicha institución. También, bueno, tuvo un proyecto muy importante con financiación pública, que era de investigación aplicada, estrategias para maximizar la captura de carbono en el suelo y la productividad en sistemas silvopastoriles del sur de Misiones y nordeste de Corrientes. Esto estuvo financiado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Participa en el dictado de cursos sobre especies forrajeras y sistemas silvopastoriles en distintas universidades del país. Curso de posgrado, Universidad Nacional de Misiones, cursos de actualización profesional en INTA y en la Universidad de Salvador. Es autora de más de 50 trabajos científicos y de divulgación. Ha dictado numerosas conferencias en congresos y reuniones científicas de Argentina, Colombia, Brasil, Chile y Paraguay. Es parte del Comité Científico del Congreso Nacional de Sistemas Silvopastoriles acá en Argentina y del Congreso Internacional de Sistemas Silvopastoriles. Bueno, le damos la bienvenida y tenés un excelente currículum, realmente, Belén. Así Bueno, muchas gracias por la que, invitación. Gracias a María que estuvo ahí coordinando nuestra participación. Esta sí, disertación originalmente tenía dos partes, una parte más agronómica, que es mi parte, y tenía una parte que estaba a cargo del ingeniero Calafel Carranza, que bueno, por motivos de viaje al exterior no pudo estar con nosotros hoy, así que vamos a tener que programar la segunda parte para otra oportunidad. Entonces yo les voy a contar un poquito en qué estamos trabajando. Hemos trabajado, ya venimos trabajando hace tiempo en este área, en este tema, en esta temática. Así que bueno, agradezco la invitación y ya para ponernos en tema, vamos a ver si puedo correrla. Muy bien. Entonces nosotros sabemos, y no es algo novedoso, que la ganadería tiene un gran impacto dentro de los sistemas productivos y dentro de lo que hablamos de sustentabilidad, que es el tema que estamos abordando hoy. Sabemos que más de 1.000 millones de personas dependen de algún modo de la ganadería, desde las cadenas agropecuarias, la producción, la manipulación y el consumo. Entonces es una producción o una rama productiva que nos afecta de alguna manera a todos. Específicamente en América Latina y en el Caribe predomina la ganadería de pastoreo. Nuestros sistemas dependen de la producción primaria y esta producción primaria de forrajes y de ganado afecta a más de 600 millones de hectáreas según datos de la FAO, en realidad actualizados incluso más. Dependen de la provisión adecuada de forraje y para la provisión adecuada de forraje estos sistemas dependen del agua, del suelo y del sol, directamente de las praderas donde los animales consumen, y mayormente lo que consumen también se recicla en los sistemas donde están pastoreando y donde están interviniendo. De todas maneras, también sabemos que en América Latina el 46% de las emisiones de gases de efecto invernadero se deben a cambios de uso de la tierra y un 20% a lo que es agricultura. Y de estas, entre el 58 y el 70% se deben específicamente a la ganadería. Entonces, dentro de las actividades agropecuarias productivas humanas, la ganadería se lleva una gran parte de un impacto negativo en las emisiones de gases de efecto invernadero que aportan, ¿no es cierto?, a el cambio climático. En este sentido, y ya venimos hace tiempo trabajando desde distintos enfoques
para mejorar los números de nuestra ganadería de acuerdo a la sustentabilidad. Entonces, enfoques desde lo teórico y enfoques desde lo productivo, desde la agroecología con Altieri, pasando por pastoreo racional intensivo con André Boisson, manejo holístico a través de Alan Savory. Son distintas formas de teorías que han ido desarrollándose a nivel mundial y a nivel regional para tratar justamente de paliar esta situación poco sustentable de la ganadería. Y dentro de todas estas herramientas y prácticas aparece también el manejo de sistemas silvopastoriles como una opción de ganadería más sustentable. En este sentido, la agroecología es una ciencia y hablamos de transdisciplina porque en realidad atraviesa a todas las otras disciplinas y lo que busca es desarrollo metodológico que permita sistemas biodiversos, resilientes y sustentables, sobre todo desde la eficiencia energética. En este sentido, la agroecología toma como base la naturaleza, su biodiversidad, su forma de combinar cultivos con animales y trabaja mucho con lo que es, y la foto principal así lo muestra, con lo que es educación ambiental. Entonces nosotros creemos que además de buscar sistemas más sustentables, debemos transmitir la importancia de estos sistemas más sustentables y de esta forma de trabajar y de ver a estos sistemas a través de las nuevas generaciones. Dentro de la agroecología, entonces, este tema de sistemas pastoriles y ambientales no es un principio nuevo, no es algo novedoso, sino que ya viene siendo un principio agroecológico esencial y la implementación de esta combinación, justamente, integración entre cultivos y producción pecuaria, tiene diferentes ventajas, algunas de ellas están mencionadas aquí, aporta una dieta más balanceada y más sostenible a las familias campesinas, modifica las poblaciones de arbences y plantas competidoras, ya no hablamos más de malezas, hablamos de arbences y competidoras porque entendemos que todas las especies tienen una función en el agroecosistema y tienen una función importante y debemos aprender a manejarlas y a convivir con ellas, no eliminarlas. Activa también y aumenta la actividad microbiana de los suelos a través de la condición de suelo, de temperatura, de humedad. Con el sombreo se modifican las variables de suelo y el ambiente del suelo mejora. Esto hace que tengamos más microflora, más microfauna de suelo. Esto hace que la materia orgánica se recicle y aumente. Esto también ya está medido en muchos de estos sistemas más diversos. Contribuye al manejo de los agentes patógenos. Acá ya hablamos de todo lo que es manejo integrado de plagas y enfermedades. Y a través de esto disminuye la intervención con productos agroquímicos y fitopatógenos. Entonces, al disminuir el uso de agroquímicos y todos ellos derivados de hidrocarburos, disminuye nuestros costos de producción y puede aumentar el ingreso a través de ingresos complementarios de estas producciones alternativas. Estas ideas surgen a partir de pequeña escala, de la escala campesina, pero no necesariamente se quedan allí. Y podemos hablar de ganadería sustentable a gran escala. Esta ganadería sustentable coincide plenamente con los principios de la agroecología, de la permacultura, del enfoque holístico, con el principio de tratar de simular lo que la naturaleza nos ha brindado durante tantos años, sistemas diversos y plásticos que se adapten al sitio donde están produciendo y no al revés, querer adaptar nuestro sitio de producción al sistema que tenemos nosotros pensado. Entonces, tenemos otro cuerpo de teoría diferente, pero que aporta a la misma idea. Esto también no es algo nuevo. A Alan Savory ya lo deben haber escuchado y lo va a explicar mucho mejor que yo. El ganado no selecciona a las especies que consume, sino que en realidad lo que busca es seleccionar una dieta balanceada y esa dieta balanceada es independiente de las especies que se encuentren. Entonces dejamos de pensar en especies fijas, en monopasturas, en monocultivos y pasamos a pensar en dietas. Y al pensar en dieta decimos, bueno, todas las especies aportan en mayor y en menor medida a la dieta de ese animal. Entonces, ¿cómo puedo hacer para trabajar a nivel de macro fauna, de macroflora, de grandes sistemas de pastoreo? Tengo que empezar justamente a trabajar con un enfoque de sistemas, con un enfoque holístico, con un enfoque que me permita ver todo lo que está sucediendo a nivel de predio en ese momento y a partir de allí una planificación intencional para que eso suceda. Hay otras iniciativas, por ejemplo esta de la Fundación de Regeneración Internacional, habla de agricultura y ganadería regenerativa. Esto trata de aumentar la capacidad de retención y la capacidad buffer del suelo.
¿Cómo lo logran? Tratando de mejorar las condiciones del suelo. Al mejorar las condiciones del suelo, mejoro la microflora y la microfauna del suelo. Y todos los microorganismos que se encuentran presentes en el suelo, al mejorar las condiciones del microclima, pueden aumentar su actividad y a partir de aumentar su actividad pueden aumentar la captación y absorción de carbono, estabilizando estos sistemas. A su vez, como ustedes ya deben saberlo, la captación de carbono mejora las condiciones edafoclimáticas en el micrositio y al mejorar estas condiciones edafoclimáticas, al mejorar las condiciones de suelo, mejora la retención hídrica, disminuye su erodabilidad, es decir, su capacidad de ser erosionados por ejemplo, lluvias intensas que estamos teniendo nosotros en este momento en nuestra región, mejora su capacidad de adaptación a eventos de sequía, como hemos tenido en años anteriores, y les quería mostrar algunos resultados un poquito más adelante. Entonces, todo está aportando hacia el mismo lugar, buscar sistemas que a través de aumentar su diversidad puedan aumentar su plasticidad de manejo y al aumentar esta plasticidad de manejo puedan hacernos más sustentables en eventos de cambio climático. Entonces ahí surge nuestra propuesta de hoy, nuestra presentación de hoy, que se enfoca en la ganadería a través de la visión de los sistemas silvopastoriles, que se tratan de combinación de estos componentes que vemos acá, sistemas forestales, agrícolas y ganaderos combinados en el espacio o en el tiempo. La FAO nos trae una definición un poco más actualizada y habla de un colectivo, habla de un nombre colectivo, entonces es el conjunto, el gran conjunto de sistemas de uso de la tierra donde tienen siempre presente una especie perenne maderable. Y esta especie perenne maderable es integrada a un sistema de producción agrícola o agrícola ganadero. Y entonces vemos ahí en la ilustración que está en pantalla que es una pequeña clasificación de distintos tipos de sistemas agroforestales. Siempre y cuando tenga cobertura arbórea, es un sistema agroforestal o silvopastoril. Y de acuerdo a la combinación de cobertura de cuánto tengo de ganadería, cuánto tengo de silvicultura y cuánto tengo de agricultura, pasan a ser de sistemas de pasturas bajo árboles, sistemas silvopastoriles propiamente dichos, agrosilvicultura, silvoagropastura, cuando tengo rotaciones agrícolas ganaderas. Y todo esto, todas estas combinaciones posibles son distintas herramientas que me permiten a mí tener un sistema más diverso, que esté mejor preparado para los cambios que suceden. Entonces, se habla de integración de los árboles a nivel de parcela, a nivel de finca o a nivel de paisaje, porque no siempre el arreglo va a ser a nivel de parcela pequeña, puede ser a nivel de finca o a nivel de paisaje. Y acá hay una palabra que es un arreglo estratégico, es decir, los sistemas agroforestales y silvopastoriles son intencionales, tienen un objetivo y tienen esta práctica, tienen el objetivo de mejorar la resiliencia. Básicamente es buscar alguna forma de mitigar el cambio climático. Por un lado mitigarlo y por otro lado hacer que los sistemas puedan ser más adaptables a estos contextos que tenemos de cambio climático. Por supuesto que esto mismo que les cuento hace que haya tantos sistemas silvopastoriles como clasificaciones que querramos nombrar. Entonces no podemos hablar de un uso de la tierra silvopastoril, así como tenemos uso agrícola, uso ganadero, uso forestal, sino que hablamos de una práctica silvopastoril que se aplica a los distintos usos de la tierra. Y esto es importante reconocerlo y de hecho hoy ya está siendo reconocido a nivel internacional y en América Latina y el Caribe, porque de ahí derivan la forma en cómo medimos a estos sistemas, cómo medimos su producción y cómo medimos también su captación de carbono, por ejemplo, si van a aportar a estrategias y herramientas para mitigar el cambio climático y vamos a pasar a mayores escalas de programas que fomenten la implementación de estos sistemas silvopastoriles. De allí su importancia. Entonces, los sistemas silvopastoriles lo que buscan, o su base es, aumentar la complementariedad y disminuir la competencia entre especies. ¿Cómo lo consigo? En agroforestería buscamos especies que exploren distintos estratos de suelo, que tengan distintos ciclos, que su requerimiento máximo, por ejemplo, hídrico, no coincida en el mismo momento en el año, que sus requerimientos de nutrientes sean diferentes en el tiempo o diferentes en el espacio, al explorar profundidades de suelo diferentes, de ahí los árboles, con las pasturas o con un sistema de pastizal, con una especie que explora la superficie del suelo, los primeros 30, 40, 50 centímetros, con un árbol que puede explorar más de 1 metro y de 2 metros de profundidad.
Entonces lo que se busca es, a través de manejar la densidad de árboles, la densidad del ganado, la interacción de las especies, es decir, combinarlas adecuadamente. No todas las especies resisten el sombreo y no todos los árboles tienen una copa tal que me permita tener un estrato herbáceo debajo. Ese manejo, esa combinación de especies, lo que hace es tratar de separar estos nichos y tratar de volver a especies que podrían llegar a competir, alejarlas de la zona de competencia y acercarlas a una zona de complementariedad. Esto es un poco lo mismo, lo que busca es aumentar estas interacciones positivas a través de árboles con un manejo de copa, con un manejo de densidad adecuado, a través de circulación de nutrientes dentro del sistema, por ejemplo, con cultivos agrícolas, a través de la disminución de la erosión por pérdida de nutrientes, los que no se aprovechan en superficie pueden aprovecharse y captarse a mayor profundidad, a través del uso complementario de nutrientes, combinando especies que aportan nitrógeno, por ejemplo, las leguminosas, con especies que lo requieren, por ejemplo, las poáceas, a través de un mayor ciclaje de materia orgánica de raíces y de cobertura de residuos de estos cultivos, y a través de una adecuada superposición, de raíces. Y este esquema que está en pantalla es el esquema de un sistema agroforestal ideal, ideado por Nair, que lo que busca es complementar sin competir. Y ahí empieza la ingeniería y el diseño de buscar especies que lleguen a este punto sin competir, o compitiendo en realidad lo menos posible. Las interacciones positivas que buscamos y que ya estas están comprobadas, hay numerosos estudios al respecto. Se disminuye la amplitud térmica, sobre todo las amplitudes térmicas extremas, por ejemplo, en pleno verano. En promedio en el año, medido en la región donde yo trabajo, que es Misiones y Corrientes, tenemos hasta 6 grados de diferencia en las medias diarias en un sistema con cobertura de árboles versus un sistema sin cobertura de árboles, de ganadería en pastoreo me refiero. Esos 6 grados de diferencia son un montón cuando pensamos en producción de carne y en los indicadores climáticos que estamos teniendo de aumento de temperatura y aumento de índice de aridez y de eventos de sequía y de inundación extrema. Aumenta la cobertura del suelo por el canopeo de los árboles, aumenta la acción de micorrizas y de otros organismos del suelo. En realidad también se combinan aquí especies de tipo carbono 4, que son nuestras pasturas tropicales y subtropicales, como las que vemos en la fotografía. Se combina con especies de otro tipo, las carbono 3, por ejemplo, en este caso es un sistema silvopastoril donde hay pino implantado con una especie de braquiaria, esto es en Misiones. Tenemos diferentes, entonces, beneficios que nos aporta este sistema. También aumenta el aporte de materia orgánica al aumentar la biomasa aérea y la cobertura. Puede producir mayor movilización de nutrientes porque las forrajeras exploran la superficie, como les comentaba recién, y las arbóreas exploran en profundidad. Esto también puede ayudar a una mayor retención de humedad, y el aporte de materia orgánica y la combinación, sobre todo con especies leguminosas y compuestas que me permitan una mayor fijación de nitrógeno, también aporta un mejor balance de nutrientes en el suelo, lo que va a terminar teniendo el efecto de mejorar el aporte de nitrógeno en la dieta. En el caso de nuestros suelos en el norte de Argentina, todos son deficientes en nitrógeno, todos son deficientes en fósforo, entonces todo aporte que podamos hacer al sistema va a mejorar nuestra dieta para ganadería y nuestra eficiencia. Esto es un estudio que viene desde Colombia, estudiaron la biodiversidad y aquí ven en este extremo, estoy señalando acá con el mouse, con la flecha, tenemos biodiversidad de aves, de insectos y también de especies, de leguminosas, presencia de leguminosas y de fijadoras de nitrógeno, y vemos una graduación entonces de esta biodiversidad funcional en distintos sistemas ganaderos, desde sistemas muy degradados, que están hacia la derecha, donde la biodiversidad es muy poca o nula directamente, pasamos a una pastura pura, que puede ser una pastura implantada, monofítica normalmente, con un monocultivo de una especie, entonces donde puede aumentar alguno de los órdenes o de los grandes grupos de animales, de fauna y de flora, pero las otras están en poca presencia. Ya al incorporar un sistema silvopastoril que incorpore una especie arbórea, que incorpore una especie arbustiva, ya estamos incorporando biodiversidad y esto tiene un impacto muy positivo en lo que es sobre todo macrofauna de suelo. En este lugar estamos viendo mayor abundancia de escarabajos, por ejemplo, que normalmente no se encuentran en los sistemas a cielo abierto sin ningún tipo de cobertura.
Y esta biodiversidad aporta a la funcionalidad del sistema, porque cada orden va a ir trabajando sobre distintos aspectos del sistema, por ejemplo, la descomposición de la materia orgánica, por ejemplo, la descomposición el enterramiento y la descomposición de la bosta para evitar proliferación de patógenos y de parásitos en los animales. Cada vez que yo agrego un componente, estoy aumentando la biodiversidad y a su vez aumentando la funcionalidad del sistema. Esto implica que lo estoy volviendo más resiliente y más plástico a cambios en el ambiente. Entonces, sabemos que nuestro contexto actual está signado por el cambio climático. Hablamos recién que la ganadería es una de las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero. Tenemos el compromiso y estamos trabajando en la disminución de estos gases de efecto invernadero. Entonces, ¿qué opción tenemos? Entonces, para pequeños productores, los sistemas agroforestales y silvopastoriles dentro de lo que es ganadería aportan a diversificar y aumentar la renta por unidad de superficie. El aporte es aumentar la productividad física por hectárea y esto de aumento de la productividad física va a terminar en un aumento de la renta. Ahora, para los medianos y grandes planteos a nivel de escala, a nivel de paisaje, ya no voy a estar pensando en la diversificación productiva o un aumento físico de la productividad, sino que los beneficios van a convertirse en beneficios ambientales y beneficios de, por ejemplo, certificación para nuevos mercados. Todos sabemos hoy que hay muchas producciones que ya están con certificaciones sostenibles, con certificaciones ambientales, y la ganadería dentro de las producciones también apunta a estar certificada. De hecho, ya hay iniciativas de ganadería certificada carbono neutro, por ejemplo, y en sistemas silvopastoriles. Hace tiempo que estamos hablando y comparando nuestras pasturas o nuestra agricultura de pérdida de carbono, tomando enfoques de mecanismos limpios que busquen aumentar la captura de carbono en nuestros sistemas productivos. Esto es un trabajo de Ibrahim presentado también en el libro de 2016 de Sistemas Agrosilvopastoriles en Latinoamérica, editado por el CATIE. Entonces vemos acá como una situación de pastura degradada, donde yo tengo una captura de carbono neto en toneladas por hectárea de 40 toneladas, solamente incorporando el sistema silvopastoril, incorporando la especie forestal y haciendo un mejor manejo de las rotaciones ganaderas, aumenta la productividad, la biomasa y puedo pasar a esquemas mucho más parecidos a un esquema de bosque, que una ganadería sola. Por supuesto que sabemos que nosotros, tanto en América Latina, estamos en una realidad de pérdida neta de bosques. Estos son las barritas en rojo, muestran los cambios, la pérdida neta de bosques de la década del 90 al 2000 y después hasta el 2010. Y la Argentina no se queda fuera de este ranking, está número décima, estaba en realidad hace 2 años, número décima en la pérdida de área de bosques, ¿sí? Bosques nativos del país. Entonces, también otra manera de ver a estos sistemas ganaderos más sustentables es que aportan a la sostenibilidad también de los sistemas de bosque, porque disminuyen la presión, al ser más eficientes, disminuyen la presión sobre cambios de uso de la tierra de otros sistemas. Cuando hablamos de sostenibilidad, siempre recordamos, la sostenibilidad tiene 3 dimensiones: la ecológica, la económica y la social, pero a su vez está fundada en 4 principios generales. Los 4 principios generales, que son los que vemos allí: estabilidad, confiabilidad, resiliencia y adaptabilidad. Y los sistemas agroforestales y silvopastoriles apuntan justamente y se usan como herramientas para aumentar la resiliencia y aumentar la adaptabilidad de los sistemas productivos pecuarios en el contexto del cambio climático. Y tenemos diversos tipos de sistemas y estos diversos tipos de sistemas aportan de manera diferente, depende la escala a la que la miremos. Entonces, este es un cuadro, una tabla en realidad que nos muestra el servicio ambiental que pueden proveer en diferentes escalas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aumento de la producción primaria neta a través de la incorporación de una especie que interactúa con otra en un sistema, la escala va a ser a nivel local. Lo mismo que mejora en el control de plagas, porque mejora el manejo integrado de plagas, o mayor aumento de polinizadores, mejoras de la microflora y microfauna de suelo. Ahora, cuando ya nos vamos a control de erosión, control de la calidad del agua porque tengo menos residuos, porque se ha erosionado menos, porque el suelo está cubierto y ya no se erosiona, mejoras del drenaje, me voy a escalas de paisaje, a escalas, regionales. Lo mismo que con el secuestro de carbono, estoy trabajando ya
y estoy impactando a nivel de paisaje y a nivel regional. Y cuando hablamos ya de escala global, tomamos a los sistemas agroforestales y silvopastoriles como puntos de aumento de biodiversidad con enriquecimiento también paisajístico y cultural. Entonces, de acuerdo a la escala donde yo esté trabajando, el impacto de estas distintas combinaciones de agrícolas, ganaderos y forestales va a ser diferente. Entonces, si tomamos este esquema, que es un esquema agropecuario, de producción agropecuaria tradicional, donde a través de la entrada de energía, a través de la entrada de energía en forma de combustible, de fertilizante, de producto, de trabajo y de información, tenemos el proceso productivo de un cultivo o de un animal, y ese proceso productivo me va a dar hacia la derecha la producción y también va a tener implícita siempre algo de pérdida de esos recursos que no se llegaron a utilizar. Cuando hablamos de sistemas ganaderos sustentables y de sistemas agroforestales y silvopastoriles, lo que tratamos es de aumentar el ciclaje interno de estos nutrientes, de esta energía, de este combustible, de este producto, para disminuir la pérdida de que se va del sistema, que se escapa de las raíces y que ya no puede ser absorbido por ningún vegetal, y aumentar la producción a través de un mejor ciclaje de estos mismos combustibles, fertilizantes, productos y trabajo que ingresaron al sistema. Entonces, no estoy hablando de ingresar más, sino que busca, con el manejo y complementando las especies, disminuir la pérdida y aumentar la productividad por área. Esta es una novedad. Tenemos este libro, no sé si ya lo habrán leído, el Drawdown, que son las soluciones para revertir el cambio climático global. Los sistemas silvopastoriles no es casualidad que se encuentran en la estrategia número 9 dentro de las 100 estrategias para disminuir y revertir el cambio climático, con un aporte de 31 puntos de disminución del dióxido de carbono equivalente. O sea, es una herramienta de trabajo que ya está aprobada. Voy a pasar esta y les quería mostrar esta. Ya está aprobada por su eficacia en la mitigación y adaptación al cambio climático. Tenemos distintos sistemas agroforestales y silvopastoriles. Esta es una clasificación que está sacada en un documento del trabajo de la FAO para la mitigación del cambio climático. Depende del lugar, tengo distintos tipos de sistemas silvopastoriles. Por ejemplo, todo lo que es Centroamérica y zona andina, hablamos más de árboles dispersos en potreros, de arbustos, de cercas vivas, de bancos forrajeros. Y lo que es zona austral, que corresponde a nuestro país, Argentina, Chile y Uruguay específicamente, los sistemas silvopastoriles típicos que encontramos se refieren a pasturas en plantaciones forestales, cortinas rompevientos y bosques ribereños mayormente. Entonces aquí algunos ejemplos, estos son de nuestra zona norte, estos son árboles dispersos en las pasturas. Lo que ven a la izquierda, lo que ven a la derecha es una implantación de una cortina en un potrero degradado. Esta es una especie tropical que se llama botón de oro, Titonia diversifolia, y que aporta mayores contenidos de nitrógeno y de proteína. En este caso, un pequeño productor que aumentó su productividad a través de una cortina rompeviento. Estos son los sistemas agrosilvopastoriles típicos que combinan una especie forestal con una pastura y con producción de ganado. Pero también hay otros sistemas que también están difundidos en distintas regiones, aunque no a gran escala. Por ejemplo, sistemas multiestratos, donde yo combino especies forrajeras gramíneas con arbustivas, leguminosas y con árboles, por ejemplo, leucaena con jesuita, donde combino también plantaciones de especies nativas. Entonces tengo dos ciclos forestales diferentes, un ciclo forestal nativo a largo plazo sobre pastizales o sobre renuevos de bosque, justamente con un ciclo forestal a corto plazo. También sistemas que combinan leguminosas y compuestas. En este caso, esta foto también es de Arachis pintoi, una leguminosa. Esta es Camacrista rotundifolia. Acá tenemos botón de oro, también Titonia diversifolia, que son diferentes especies, todas estas probadas en el norte de nuestro país, que se adaptan y se incorporan a los sistemas productivos para aumentar su diversidad y su productividad. Y otros tipos de sistemas silvopastoriles que se diversifican por su uso. Entonces nosotros estamos hablando principalmente de sistemas silvopastoriles que apuntan a la ganadería, a la producción ganadera, producción de carne y producción de leche, que ven en la foto inferior, pero también hay otros sistemas silvopastoriles, por ejemplo en la zona delta, producción de melíferas, de miel,
producción de ovinos, esta fotografía que ven acá en la parte superior, producción de ovinos en sistemas agroforestales con yerba mate, producción de yerba mate con sombreo, producción de yerba mate orgánica, y las fotos inferiores que ustedes ven son utilización de sistemas agroforestales, y las plantas que ven ahí son dos plantas de yerba, una que tuvo sombreo durante su primer año de implantación, esta que estoy señalando que está más grande, con hojas más verdes, y una plantada en un esquema tradicional sin cobertura de arbustiva, solamente cobertura de suelo, que como ustedes pueden ver está más estresada y tuvo efectos negativos del estrés, sobre todo hídrico y térmico, durante su primer año de implantación. Todas estas opciones, estas herramientas están disponibles y se utilizan en las distintas escalas de los sistemas productivos locales. Entonces decíamos que son una estrategia que ya está probada para mitigar al cambio climático. Les quería mostrar dos resultados de dos estudios, los más nuevos. Esto es un estudio que se hizo en la zona de Concepción Corrientes, en el centro de Corrientes, sobre suelos arenosos. Se hizo una estimación, una modelación del balance de carbono en un sitio que venía de ganadería tradicional y después incorporó sistemas silvopastoriles con pinos sobre pastizal. Y acá les muestro, la primera columna es la línea base, cuando se empezó el estudio en el año 2010. Entonces ustedes pueden ver la huella de carbono y el balance de carbono, que es positivo, ¿sí? 21, 23 y 21, esto es toneladas emitidas, ¿sí? De carbono en el sistema. Pasó a 2020 con un 25% de la superficie total del predio con uso silvopastoril. El balance disminuyó de 21, de emisión neta de 21 toneladas, kilos en realidad de carbono por kilo de peso vivo, a 6. Y la línea futura a 2030, con la incorporación y no solo la incorporación, sino el mantenimiento de esa superficie silvopastoril en el predio, ¿sí? El balance dio un balance positivo con una captura neta de 7,8 kilos de dióxido de carbono por kilo de peso vivo. Incorporado, y si ustedes ven la columna, lo que aumenta aquí es el carbono en suelo y en raíces, que está debido a la incorporación del forestal. Esto mismo es lo que muestra la tabla, y yo lo que les quería mostrar acá, para que miren la anteúltima fila, dice carbono retenido adicional. Fíjense que principalmente se da a partir de los árboles, ¿sí? Que aumentan el dióxido de carbono equivalente por hectárea y por año que es retenido en el sistema. Y de ahí pasa de un balance de emisión a un balance de captura en este sitio particular. Otro estudio, y este fue presentado justamente el día de hoy, estamos transitando el final del Congreso Nacional Silvopastoril el día de hoy, es la producción de forraje anual comparando 22 sitios, se compararon en total, de sistemas silvopastoriles versus pasturas o pastizales sin árboles. Y esto lo que tomamos fueron los años secos, ¿sí? Se tomó desde el 2019 hasta el 2023, 22 inclusive, y se compararon con distintos tipos de sistemas. Entonces tengo las columnas en negro, que son los sistemas silvopastoriles en un año normal, las columnas blancas, el pastizal, las columnas en cuadritos, el sistema silvopastoril en el año seco, y las columnas grises, el sistema de pastizal o pastura en el año seco, ¿sí? Entonces ustedes pueden ver cómo el sistema silvopastoril, ¿sí? En lugares húmedos y muy húmedos, que son los primeros sets de barras, ¿sí? Estuvo por encima del pastizal. Sin embargo, en lugares semihúmedos y semiáridos, la relación no se mantuvo para todos los años. Entonces, si ustedes miran acá, estos sitios son los de Misiones y Corrientes específicamente. El sistema silvopastoril, tanto en años normales, que es la barra negra, como en años secos, mantuvieron su productividad por encima del pastizal o pastura. Se hizo también un análisis de componentes principales y podemos ver ahí como dos grandes grupos de categorías, ¿sí? Para la respuesta relativa de la producción forrajera del sistema silvopastoril respecto a su pastura a cielo abierto, con la que comparamos en el mismo área, sin árboles, ¿sí? Y hay una agrupación de sistemas húmedos y semihúmedos por un lado, y los sistemas más secos en el otro grupo. Entonces, este estudio lo que mostró, lo que demostró, estos sitios son todos de Argentina, de todo el rango de productividad silvopastoril argentina, desde el norte, zona centro y también en el sur. La implementación de estos sistemas silvopastoriles puede aumentar o puede disminuir la productividad forrajera. Es decir,
el efecto del sistema silvopastoril, convertirse de facilitador, de complementario, como hablábamos hoy, a competitivo, está directamente relacionado con el índice de aridez, la intensidad de sequía y el tipo de especies combinados. Con sequías intensas de más de 30% de disminución de precipitaciones, pasábamos de esquemas de facilitación a competencia, sobre todo en ambientes semiáridos, ¿sí? Y cuando aumentaba la cobertura verde también se daba esta misma relación, que pasábamos de facilitador a competitivo. Entonces, hay un montón de cuestiones de manejo que ya están analizadas, ya están probadas, ya están implementadas, y este es el documento que les contaba del CEGIAR, están probados como práctica ampliamente reconocida como una estrategia para mitigar el cambio climático. De hecho, según esta publicación, el 80% de los países de América Latina y el Caribe, incorporando 25% de sistemas agroforestales y agrosilvopastoriles en sus áreas deforestadas, puede llegar a las metas de disminución de emisiones de gases de efecto invernadero. Pero para eso necesitamos de políticas, estrategias y programas que fomenten justamente y que implementen estas estrategias sustentables en la ganadería, en el sector ganadero como sector. ¿Cómo podemos hacerlo? Esto es, por ejemplo, distintos usos de la tierra según el IPCC, que es el Instituto para el Cambio Climático, que es el que se encarga de medir el impacto positivo que tiene en la mitigación del carbono los distintos usos de la tierra, la mitigación del cambio climático y la captación de carbono. Entonces, fíjense acá, por ejemplo, ¿no? ¿Es posible implementar sistemas silvopastoriles a través de una estrategia de mitigación? Es decir, para captar carbono, para mitigar el cambio climático. Y va a depender del uso de la tierra en el que tenga. Por ejemplo, ¿voy a reemplazar bosque? El sistema silvopastoril nunca va a ser más rico que un bosque primario o que un bosque secundario. Tampoco el sistema silvopastoril va a ser eh, la mejor opción de mitigar el cambio climático en un pastizal natural, ¿sí? Y implantar una cobertura forestal y dejarla sin manejo. Entonces, hay momentos en los que sí funciona como estrategia de mitigación al cambio climático. Por ejemplo, en vez de plantaciones forestales puras, pasar a un esquema silvopastoril. En vez de un cultivo puro, pasar a un sistema silvopastoril. En lugares donde son tierras inundables, donde ya hubo reemplazo de uso de la tierra por actividad agropecuaria. En estos esquemas, para recuperar esos sitios, los sistemas agroforestales y silvopastoriles son una opción ya probada para mitigar el cambio climático. Hay distintos avances, quería mostrarles esto y esto está a disposición para el que lo quiera ver después. En Argentina, los modelos de producción de sistemas silvopastoriles ya los tenemos desarrollados para las diferentes regiones del país, para la zona NEA, para la zona NOA, para la zona centro y para la Patagonia. Los resultados están en la compilación de estos del tercer y el cuarto congreso, y a partir de hoy, que terminó, del quinto Congreso Nacional de Sistemas Silvopastoriles también. Están medidas las interacciones de pasturas, la productividad primaria, la productividad secundaria, el balance de carbono en estos sistemas, y estos últimos estudios que les mostré también lo que es respuesta a la sequía, que es un indicador muy importante de cambio climático. Y por supuesto, están compilados en estos congresos. Hoy está terminando el quinto Congreso Nacional de Sistemas Silvopastoriles y va a comenzar en Uruguay dentro de muy poquito el Congreso Internacional, pero todavía nos faltan algunas cosas por tratar. Entonces, hablamos de sistemas silvopastoriles, de interacciones, de combinación de especies, de manejo de la cobertura, de manejo forestal para evitar la competencia y aumentar la facilitación, pero nos quedan nuevos desafíos y nuevos paradigmas que afrontar. Por ejemplo, seguramente habrán escuchado el término de agrovoltaicos o agrivoltaics, ¿sí? La implementación de todo lo que es área agrícola con implementación de paneles solares. ¿Qué tienen en común con los sistemas agroforestales o silvopastoriles? Que los cultivos están sombreados. Entonces, son necesarios estudios de qué especies se adaptan a qué tipo de sombreo y qué tipo de sombreo producen estos nuevos sistemas que estamos encontrando y que son necesarios para hablar de sostenibilidad. Estamos hablando también de tendencias actuales en sistemas silvopastoriles. Vamos a seguir trabajando con esquemas fijos, vamos a trabajar con manejo holístico, vamos a trabajar con forestales con arreglos tradicionales, como estos que vemos, por ejemplo, en la fotografía. Vamos a trabajar con forestales que tengan arreglos disruptivos más parecidos a lo que simula la naturaleza. Vamos a trabajar con radiación, qué tipo de radiación, cuánta radiación es necesaria, qué especie es
se adapta mejor a esta radiación que voy a tener en este tipo de sitio? Estas preguntas van a ayudarnos a que nuestros sistemas ganaderos y nuestros sistemas agroforestales y silvopastoriles nos ayuden y logren nuestro objetivo, que es mitigar el cambio climático y adaptarnos a nuestro nuevo escenario productivo. Esta es una foto de un sistema ganadero tradicional, producto del desmonte de la selva paranaense en el norte de Misiones. Y este sistema se está recuperando a través de la incorporación de sistemas silvopastoriles como opción consciente al cambio climático. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta? Ay, se fue de la pantalla. Ay, yo saqué la presentación, Ah, pero era como para verlos, porque si no, no los veía. Si no, la pongo otra vez. Fui un poquito rápido porque quería contarles todo lo que tenía para contarles. está muy interesante, Sí, realmente muy bueno. ¿Alguna pregunta? sí, sí, Ana, ¿puedo? Sí. Bueno, primero, gracias por tu presentación, muy buena, muy interesante, sobre todo por la potencialidad de esta opción, ¿no es cierto? El desarrollo de esta opción para mitigar varios de los problemas que tenemos. Yo tengo una pregunta muy general, y te vas a dar cuenta en mi nivel de conocimiento sobre el tema. Primero, ¿qué es la permacultura? Bien, Y después me gustaría, yendo más específicamente al tema, eh, y que vos seguramente lo conocés muy bien a esto, en Argentina hay muchas hectáreas dedicadas a plantaciones para la producción de madera, ¿verdad? Ya sea así es. eucaliptos o distintas variedades de pino, no sé qué otras variedades de plantas habrá. Bueno, esos sistemas de producción pueden adaptarse a un sistema mixto con la ganadería, Bien, tal como están en este momento. ¿Cuántas hectáreas hay más o menos de plantaciones de uso forestal? Porque originalmente fueron para eso, pero la pregunta es cuántas hectáreas hay, y la segunda es si son adaptables a un sistema de explotación mixta con ganadería. bien. Entonces, la primera pregunta, que era la Sí. permacultura, en realidad la permacultura no se basa solamente en lo que es producción agropecuaria, sino que es una filosofía de vida sostenible. Busca formas de vida más sostenibles respecto a nuestra forma de vida tradicional, donde estamos consumiendo más recursos del que podemos consumir como población humana, ¿sí? Entonces, la permacultura busca distintas iniciativas a través de disminuir nuestro consumo, consumo responsable, consumo de productos de producción responsable, y a partir de ahí se empieza a incorporar en lo que es producción agropecuaria. Entonces la permacultura busca, por ejemplo, el diseño de todo lo que es diseño de ahora de paisajes sostenibles, la arquitectura urbana sostenible, con los techos verdes, con las ventilaciones para disminuir el consumo energético. Todo esto lo abarca la permacultura, que es una filosofía de vida sostenible, ¿sí? A nivel ciudadano, a nivel individuo, pero que también se traduce después a nivel producción, por ejemplo, ¿sí? Entonces lo que buscamos es disminuir el consumo de energía, básicamente. En nuestro caso de la producción agropecuaria, el consumo de energía se traduce en consumo de productos relacionados a la síntesis de hidrocarburos, todo lo que es fertilización, todo lo que son productos agroquímicos, son todos caros energéticamente, o lo que es ración, por ejemplo, donde yo vivo, donde yo trabajo, que es en el noreste de Argentina, es caro transportar todo lo que es ración para suplementación. Entonces buscamos ser más eficientes tratando de aportar lo que más podemos a la dieta local para tratar de incorporar menos desde afuera y de esa manera ser un poco más sostenibles. Eso va a lo que es permacultura. Bien, Y lo que es forestación, en realidad nosotros estamos insertos en el norte y en el noreste de Argentina en un polo forestal muy grande. Corrientes hoy supera a Misiones en más de 500.000 hectáreas forestadas. Las dos especies son pino y eucalipto, las que predominan. Si nos vamos un poquito hacia la zona centro de nuestro país, va a aparecer, por ejemplo, en el delta, todo lo que son sauces y álamos, populus y salix, con otro destino maderable, que no es la madera de acerrío, que es el pino y el eucalipto, pero que también tienen un nicho de mercado muy fuerte.
Y si yo debo responder esa pregunta, los sistemas forestales densos, con un esquema tradicional de turnos de intervención, de poda, de raleo y de cosecha, muy esquemáticos, muy fijos, no se No, adaptarían, así como están tal cual, a este tipo de manejo. Sí se adaptan y de hecho se usa como sistema agroforestal general lo que es el pastoreo de plantaciones. Se usa al ganado para disminuir el sotobosque y las herbáceas en las plantaciones para mantener controlada la vegetación. Pero eso no sería un sistema agroforestal silvopastoril intencional donde yo estoy combinando los factores para buscar su mejor complementariedad. ¿Sí? Entonces, para adaptarlo debería sí pensar en esquemas más laxos. De hecho, tenemos varios estudios con ingenieros forestales que estamos trabajando con ellos y tenemos que pasar a un esquema de subutilización forestal para que ese sitio que me libera el forestal, que haga una subutilización forestal, ese sitio que me libera lo uso para ganadería, para poder ser complementario con la ganadería. ¿Sí? Entonces, gracias, los gracias. esquemas tradicionales forestales que tratan de ocupar el 100% del sitio no serían compatibles con una utilización también ganadera. Está bien, gracias. ¿Me escucha? No sé si me escuchan. ¿Sí? Sí, sí, se escucha. Míguez, Sí, se Luciana. escucha. Sí, Luciano, estás, te escuchamos, te escuchamos. No, la pregunta es, hay campos, sobre todo en la ganadería, que ver cómo se pueden, son bosques nativos, si hay posibilidades de esos bosques nativos, de acuerdo a qué tipo de monte sea, volverlos sustentables. No sé si es una Sí. pregunta que es factible, Sí, sí, porque sí. bosques ¿De nativos, qué zona en particular está pensando? ¿En qué tipo de bosque? Salto, provincia de Buenos Aires. Bien. Tengo un El, monte de eucaliptus viejos, pero eh, lo sigo usando sin una aplicación realmente técnica, ¿no? bien. Eso, Cuando hablamos, 10 sí, o 15 años. sí. Cuando hablamos ahí nosotros trabajamos, por un lado, lo que es implantación desde cero, cuando yo voy a implantar el forestal, ya con la idea de un sistema silvopastoril, voy a pensar en un esquema de densidad que va a ser la mitad o menos de un sistema forestal puro, ¿sí? Sí, pero también tengo esta otra opción de adaptar un sistema forestal, un lote que era forestal, y transformarlo en un sistema que tenga ganadería. En ese caso, en nuestro caso, lo que nosotros analizamos es la factibilidad económica. ¿Me conviene tener pocos árboles, ¿sí? Que concentren la madera porque voy a poder ubicar ese producto maderable en algún aserradero que me va a valer esa diferencia? En ese caso, continúo, ¿sí? Y lo adapto. Ahora, la necesidad surge, por ejemplo, de habilitar área para ganadería, ¿sí? Habilitar área nueva y tengo, no sé, 20 hectáreas de un monte de pino, de eucalipto que ya no tiene un objetivo forestal. Estoy pensando en otra cosa y estoy pensando, bueno, los árboles están ahí y voy a disminuir su densidad y voy a disminuir su copa para que penetre la radiación y poder tener forrajeras debajo. Y los árboles van a aportar a mayor sostenibilidad del sistema, mayor sombreo, mayor bienestar animal, pero no van a tener un objetivo primordialmente forestal. De acuerdo a cuál de esos dos esquemas maneje, yo voy a trabajar con un turno de corte que me permita mantener esos árboles, o voy a trabajar con sistemas donde las intervenciones de poda y raleo sean más fuertes, más intensas, para abrir todo ese dosel que normalmente en un rodal forestal deja pasar poca luz para las forrajeras. Entonces yo voy a necesitar hacer una adaptación y una intervención muy fuerte para poder tener una forrajera debajo. Lo que yo por ahí no comenté por la rapidez de la presentación es que las forrajeras son muy susceptibles a la pérdida de radiación. De hecho, en los estudios a nivel global, la mayoría de las forrajeras, y acá hay una pequeña diferencia en los que son megatérmicas o subtropicales y de las templadas, pero la mayoría empieza a perder productividad a partir del 30% de sombreo. O sea, las sombras leves mejoran la productividad y mejoran las condiciones. Pero si yo me paso de ese rango de sombreo, voy a estar perjudicando la productividad de la forrajera, voy a estar perdiendo productividad de forraje y por lo tanto productividad ganadera.
No sé Muy si bien, por ese lado la pregunta. muchas gracias. Y lo otro es si fuese un bosque nativo, que también hay esquemas de manejo de bosque nativo y hay una implementación de un sistema de manejo que se llama ganadería de bosque, MBGI, manejo de bosque con ganadería integrada, que está siendo implementado en todas las zonas del país donde hay bosque nativo y que también está reglamentado, inclusive hay indicadores que se utilizan para trabajar con ese sistema y con todo un sistema de fomento a través de la ley de presupuestos mínimos para MBGI, para manejo de bosque con ganadería integrada en lugares donde tenemos bosque nativo que es apto para uso ganadero. Muy bien, muchas gracias. Una pregunta te quería hacer. Sí, Escúchame, para obtener forrajeras de mejor calidad, por ejemplo en el NEA, las de mejor sí, calidad, ¿es necesario evaluar la acidez del suelo y también la cantidad de fósforo, por ejemplo, que tiene? claro, en realidad nosotros estamos ¿Cómo muy remediarlo? limitados, ¿Y cómo estamos muy remediarlo? limitados. Claro, porque en general las leguminosas, que son las que nos van a aportar proteína rápida a la dieta, requieren de niveles de pH y de fósforo elevados en suelo. Nosotros estamos hablando de pH de 4,5 a 5 y niveles de fósforo menores a 2 partes por millón. Cuando una leguminosa, por ejemplo, una alfalfa, requiere más de 10 a 20 partes de fósforo y más de 6 de pH. Entonces estamos en una zona totalmente limitante para ese tipo de especies. Entonces nosotros nos tenemos que pasar a otras especies que se adapten a nuestros suelos ácidos pobres en fósforo. Por eso trabajamos por ahí con maniforrajero, trabajamos con Titonia versifolia, que es una de las que les conté yo, ¿sí? Sí, 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 sí. Bueno, Por esta gracias. limitante de nuestro suelo, ¿sí? Y por eso nuestras dietas y nuestros animales son todos siempre carentes en fósforo y necesitamos mejorar la dieta para mejorar la eficiencia. Claro, sí, 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 sí. Gracias, ¿eh? Tenía No, esa duda. gracias. Bueno, si no hay más preguntas, bueno, te agradecemos muchísimo la presentación. Además, trabajaste Bueno, muchísimo, ¿eh? Además, no, lo que veo, vi tu currículum, ¿no? Realmente sí, una... sí, sí, es un tema súper interesante. Yo cuando me gradué, y bueno, hoy desde otro lugar, desde la carrera, pero tengo el compromiso de cómo hacemos para esto que nos prestaron, que son nuestros sistemas productivos, dejárselos lo mejor que podamos al relevo generacional. Por eso es muy importante la educación ambiental, así que invertimos mucho en eso. Sí, 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 no, no, excelente. Una hermosa carrera la tuya. Yo soy bioquímica, nada que ver, ¿viste? Pero no es una carrera lindísima. Vi química biológica en tu carrera hace años, acá en Buenos Muy bien, Aires. muy bien. Sí, bueno, yo tuve química también con una licenciada en química, la química biológica, Ana, sí, sí. Vuelvo a una Ana, pregunta. eh, Perdón, adelante, adelante. no, Ana, si me autorizás, yo tengo una pregunta. Ah, Esta sí, era, sí, por supuesto, María, ella ¿cómo no? hablaba de Salto, en la provincia de Buenos Aires, campos que han sido muy, muy, muy trabajados, muy, realmente durante muchos años han tenido agricultura, ya sea desde el maíz a ¿Hay posibilidades de mejorar esas de campos que han sufrido ya eh, una, muy, una presión muy fuerte durante muchos años? Sí, Este, siempre hay posibilidades de mejorar, siempre hay posibilidades de mejorar. hay que, Cualquier cubierta de suelo va a mejorar las condiciones de ese suelo y le va a aportar materia orgánica y a partir de ahí uno puede hacer una estrategia esa sería una estrategia de captación y retención de la materia orgánica para mejorar el suelo y a partir de ahí empezar a mejorar las otras variables. esa era la pregunta, si en esos montes de bosques hay posibilidades de captación de carbono. Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno, María Barrandegui quiere hacer una pregunta después. No, ¿Eh? preguntar primero, agradecerle a Belén que participó, porque bueno, representa a la Universidad de Salvador y ella es directora de la carrera de agronomía en Virasoro, así que muchas gracias por eso. Y por otro lado, muy linda, me gustó mucho la presentación y también quería preguntar si desde el punto de lo público, desde el gobierno, tenemos algún apoyo para que los sistemas silvopastoriles empiecen a ganar terreno
con excepción de impuestos o algunas ventajas para los que deciden hacer una inversión de ese tipo, porque entiendo que el productor debe invertir en estos cambios que necesita incorporar. Gracias. Gracias, María. Sí, lo que comentaba yo, la iniciativa que está activa y que está funcionando es la del manejo de bosque con ganadería integrada, que no trabaja con sistemas silvopastoriles cultivados, sino que trabaja con monte nativo, pero esta ley sí trabaja con la de presupuestos mínimos, la ley de bosque de presupuestos mínimos, y ahí hay incentivos y fomentos a través de distintos aportes para mejoras de instalaciones, por ejemplo, en el campo, cercado de monte, caminos, accesos, aguadas. Lo mismo sucede con otros esquemas de ganadería, también con la idea de sacar la presión del bosque nativo, por eso lo cercamos, por eso lo cuidamos, por eso mejoramos nuestros caminos y nuestras aguadas, y mejoramos la eficiencia en las áreas ya desmontadas para disminuir esa presión sobre nuestro recurso que queremos conservar, que es el bosque nativo. Hoy está funcionando que es el manejo MBGI, que es una iniciativa donde se van acoplando los municipios y las provincias, ¿sí? Está muy desarrollada en todo lo que es zona a todo lo que es zona que tiene bosque nativo, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, la zona patagónica que tiene los bosques de Notofagus, está mucho más implementada y más desarrollada. En nuestra zona los sistemas silvopastoriles se basan más en plantaciones y no en bosque nativo, porque de hecho no lo queremos reemplazar. Y nuestro tipo de selva, por ejemplo, la selva paranaense, no es apta para un uso ganadero. ¿Sí? Es muy susceptible, no es resiliente en un uso ganadero. Entonces, en ese sentido, lo que estaba funcionando era la ley de incentivo forestal, que lo que hacía era subsidiar y pagar, devolver la plantación, el costo, una parte del costo de la plantación forestal. ¿Sí? Y lo que se busca ahora es incorporar el concepto de ganadería de carbono neutro o ganadería silvopastoril, así como la yerba mate tiene su certificación orgánica y tal cultivo tiene su certificación orgánica, pasar a un esquema de certificación de ganadería carbono neutro o ganadería sustentable, y a través de eso incorporar a los sistemas silvopastoriles como captadores de este carbono, justamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero nos falta apoyo desde lo público, nos falta a nosotros poder gestionar más lo público. Tenemos en el equipo grande de trabajo personas que se están dedicando mucho a esto, pero bueno, nos falta más todavía. Sí, no es Bueno, fácil. muy interesante, muchas gracias. No, Muy- gracias a ustedes por su Bueno, tiempo. muchísimas gracias nuevamente. Si no hay más preguntas, te agradecemos muchísimo, realmente. Me encantó. A todos. Gracias. Hasta la próxima entonces. A la próxima, ¿eh? Chao. Bueno, Chau, chau. saludamos todos. Chao.